Shalom, shalom. Como comentario a un video que publicamos que hablaba acerca de la inmortalidad del espíritu humano, de cómo la memoria se guarda en un lugar que podemos denominar como una nube en el paraíso, esta señora Viviana Filotti amablemente nos compartió. Tal como usted dice, todo queda guardado. Algunas personas que han tenido una ECM, una experiencia cercana a la muerte, cuentan que hacen una revisión de su vida y ven como si fuera en una pantalla todo lo que hicieron desde su nacimiento hasta ese momento y cómo impactó en los otros. Tal cual, como dice la señora Viviana Filotti, no solamente los que han tenido un encuentro cercano a la muerte cuentan eso, sino también en textos tradicionales del pueblo judío nos mencionan que las memorias son guardadas y que le son mostradas a la persona que ha fallecido para que pueda hacer su autoevaluación. Ese es el juicio luego de la muerte. La persona ve y no tiene más remedio que decir la verdad en el mundo de la verdad, que es cuando descarnamos, cuando ya no vivimos en este mundo. Entonces se le muestra cada acto que hace y debe valorarse a sí mismo y decir, esto es de acuerdo al camino espiritual o esto no lo es. Esto me acerca al trono de Dios, es una metáfora, o me aleja. Esto me permite crecer en placer o me lo disminuye. Esto atormentará mi alma durante un cierto tiempo hasta que me pueda quitar estos recuerdos de mi memoria espiritual, o me acerca a tener un placer cada vez mayor. Así que es correcto. Tenemos una revisión de los hechos de nuestra vida y somos nosotros encargados de valorarla. Eso es lo que se llama el juicio luego de esta vida. No está San Pedro, no existe San Pedro, no existe la mitología real de San Pedro. No existe un trono realmente ante el cual estemos parados de Dios, sino que es cada uno viendo cómo la película de su vida, cómo pasa ante sus ojos espirituales lo que ha hecho. ¿Y dónde se guarda toda esa memoria? Bueno, en ese disco duro, en esa iCloud, en esa nube de datos al que llamamos paraíso, mundo de la verdad, más allá, etc. Y sigue diciendo Viviana Filotti, hay personas con Alzheimer que en sus últimos momentos pudieron reconocer a sus familiares. Y es porque la información está guardada, no solo queda en el cerebro. Y no, en lo que dice la tradición judía, la información no queda en el cerebro. Vaya a saber en realidad dónde quedan las memorias de las personas, si es en el cerebro o en alguna otra parte de nuestro cuerpo. Eso se lo dejamos a la gente que estudia neurociencias. Pero lo que evidentemente es cierto, que las memorias quedan en el más allá, en ese plano espiritual al cual todos pertenecemos y al cual todos regresamos cuando descarnamos, cuando nos desconectamos de este cuerpo. Así que cada información es guardada. ¿Y cómo puede borrarse una información de ese disco duro espiritual? Pues a través de la teshuvá, que es el sincero proceso de arrepentimiento. Cuando una persona se da cuenta que puede llegar a ser una mejor versión de sí misma, y si ha cometido un pecado o ha hecho un error, entonces lo corrige y con eso consigue tener una mejor versión de sí misma. Pero no se precisa el pecado o el error o desviarse del camino espiritual para ir cada vez mejorando nuestra versión de nosotros mismos. Por lo tanto, es un error pensar que la teshuvá requiere del pecado. No es el pecado el camino, la llave para el perfeccionamiento, es más bien un contratiempo o una ocasión que nos permite que a través de un rodeo nos perfeccionemos. El perfeccionamiento está en toda ocasión porque no somos la mejor versión de nosotros mismos, sino que tenemos que trabajar en ello. Por lo tanto, la teshuvá, y eso permite que los malos recuerdos, que son los recuerdos de los hechos negativos que nos hicieron en nuestra contra o que nosotros hicimos a los demás, pervirtiendo el camino espiritual, que esos malos recuerdos sean borrados. Con eso, como dice la tradición judía, efectivamente el recuerdo ese ya no existe en el más allá, es borrado y es trastocado en algo positivo. ¿Por qué? Porque queda el recuerdo de la teshuvá, el esfuerzo que se ha hecho, el esfuerzo que se sigue haciendo constantemente para no volver al viejo camino, al camino negativo. Y ahora, siguiendo con el comentario, cuando dijo que las personas con Alzheimer tienen momentos de reconocer a sus familiares, vaya a saber cómo ocurre eso, por qué ocurre eso y si estadísticamente en cuántas personas sucede. Vuelvo a decir, eso que quede para las neurociencias, para la gente que lo sabe, pero es bien cierto que la memoria no está en nosotros. Por lo tanto, el día que el cuerpo muere o el día que el cuerpo deja de funcionar, la memoria no deja de funcionar.
sigue estando atento el espíritu que somos, la Neshama que somos, y recabando información. Por supuesto que si no tenemos los órganos de los sentidos, estamos limitados en la información que podemos recabar, pero esa información sigue estando. Y por eso también muchas personas que se despiertan del coma, de un coma profundo, dicen que percibieron, escucharon o percibieron la presencia o que fueron tocados por personas que los venían a visitar y que les hablaban y que estaban con ellos y dicen: tú me acompañaste, tú me dijiste, tú estabas acá. ¿Y cómo puede ser si estaba en un coma profundo? Pues estaba en un coma profundo, pero el espíritu no. La conexión es un tema muy complicado, pero la conexión puede ser trastocada, evidentemente. Es como si tuviéramos una antena que no está funcionando bien o que está cortada. El espíritu sigue vinculado al cuerpo, pero quizás no a recibir la información que ese cuerpo recibe. Por lo tanto, no siempre sucede que cuando una persona se despierta del coma profundo tenga esos recuerdos, pero a veces sí ocurre lo mismo que esto que con Alzheimer. Ahora sí, volviendo al comentario, y es muy interesante su explicación, creo que vale la pena que se fijen ese video, es largo, dura casi 1 hora, es de una de las clases de Kabalaterapia que doy semanalmente en el Centro Maimónides de Montevideo, pero vale la pena que lo vean y que la disfruten. Puede ser a veces un poco pesada, me voy por las ramas y hay diálogo con las personas, porque para mí una verdadera clase se trata del diálogo, no de un maestro que está enseñando a los demás, sino de un maestro que muestra a los demás cómo andar por el camino y les ayuda a orientarse. Así que le agradezco que diga que es muy interesante la explicación, que no es mía en realidad, es de los textos sagrados, de la Kabbalah, del profundo conocimiento judío de los asuntos espirituales. Solamente lo pongo en mis palabras, le doy mis ejemplos, lo trato de una manera que intento que sea simpática y comprensible por la mente moderna. Dice Viviana Filotti: creo que la expresión de el libro de la vida era como la entendían antes. Exactamente, y ahora que estamos a pocos días de Rosh Hashanah 5784, donde la tradición dice que se abre el libro de la vida, el libro de la muerte, donde son inscritos nuestros registros, también es cierto esto que dice la señora Viviana, es la metáfora antigua. Ellos no hablaban de una nube, un iCloud, una nube virtual donde se guardan esas informaciones, ni del Facebook, ni de Google, ni etcétera. Ellos hablaban de libros y también me parece muy, muy correcta. Volver a la vieja imagen quizás es mucho más comprensible. Un libro donde cada uno tiene su propio libro y que está siendo escrito con todos nuestros detalles de vida, las crónicas de nuestra vida. Y eso es una manera de entenderlo. Ahí está en ese libro y no tenemos que usar imágenes que son más complejas. Quizás personas que no están acostumbradas al mundo virtual, al mundo cibernético, les puede costar más entender qué es esto de disco duro y etcétera. Pero un libro es mucho más comprensible y así era como lo entendían los antiguos. Que ese libro era escrito la mano de Dios, que en realidad era nuestra propia acción, era la que se encargaba de escribir todo lo que sucedía en nuestra vida, y ese libro era el que se leía al final de nuestra vida en este mundo para ver cómo había acontecido cada instante y con ello permitir una evaluación de cómo había sido nuestra vida, qué tanto precisábamos corregir, qué tanto precisábamos perfeccionarnos en el mundo del más allá. Aquellos que creen en la reencarnación dirían que a través de ese libro uno podía ver si iba a reencarnar, qué cosas tenía que mejorar, a qué nueva clase tenía que volver a entrar, que no había comprendido la lección que tenía que aprender, etc. Y aquellos que dicen que no hay reencarnación, directamente se entra al paraíso, ni purgatorios, ni infiernos, ni nada. Al paraíso donde uno hace los procesos necesarios a máximo 1 año terrenal para quedar en disposición de poder disfrutar del paraíso de acuerdo al nivel que uno alcanzó en la actividad que hizo en esta vida. Creo que este breve video puede servirnos para poder reflexionar y adentrarnos en los conocimientos de la tradición judía, de la tradición cabalística, y de comprender con ello mejor nuestra espiritualidad y de esa forma poder vivir mucho más claramente en este mundo. Porque lo importante no es vivir con ilusiones y fantasías del más allá, sino que concentrarnos cómo hacer mejor nuestra vida en este mundo para de esa forma poder ayudar a otros también a llegar mejor a una vida mejor en la eternidad junto con nosotros. Habrá más enseñanzas acerca de esto, porque falta hablar acerca de toda la compleja división, que no existe tal división, pero es una forma de entenderlo, de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejida, que lo iremos viendo quizás en la clase de Kabalaterapia en el Centro Maimónides de Montevideo y luego en algún video que subiremos aquí mismo, o les digo, sigan visitando serjudío.com, nuestro sitio, o el canal de YouTube Yehuda Ripp. Si les gustó este video, si les sirvió para algo, ponle like, suscríbanse, compártanlo, coméntenlo, háganle saber a YouTube que quieren ver más de estos videos o de lo que publicamos en mi canal para que podamos seguir
avanzando, creciendo y más gente pueda beneficiarse de esta luz eterna que compartimos. De mi parte les deseo a todos ustedes, Shana Tova Umetuká, que tengan un buen y dulce año, que tengan bendiciones, todo tipo de cosas buenas aparezcan en su vida y las puedan disfrutar por muchos años. Shalom y bendiciones.